intervención, no sé si esto se está viendo, en esta penúltima intervención de este ciclo, que digo penúltima porque la última será el jueves, donde cerraremos con otro acto. Y por motivos de agenda, esta es la penúltima. Hubiésemos querido que fuera la última, pero no pudo ser. Y hubiésemos querido que fuera la última por el tema del que se trata, el tema del turismo. Creo que para los canarios hay poco que decir lo que eso significa para lo que es nuestro sector, para lo que es, el conjunto de nuestra economía, no solo por lo que es el sector en sí mismo, sino por lo que arrastra del resto de sectores. Yo creo que hay varias personas que podían haber venido del sector para hablarnos de ello, para hablar del enfoque que le hemos querido dar a este seminario, que es el tema del empleo, centrar las cuestiones fundamentales en las que estamos, que es empleo y red, que es el debate en el que estamos. Y yo creo que hay pocas personas mejores que el gerente de Azotel, que hoy nos acompaña, no solo porque es compañero del gremio, economista, sino por su experiencia y por su vocación dedicada al sector turístico. Yo lo único, agradecerle que hayan venido, agradecerle por supuesto a todos ustedes su asistencia aquí, y no quiero dilatarlo más y le paso la palabra a María Salud López para que haga un poco la presentación. Don Juan Pablo González Cruz, es gerente de Azotel, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, máster en gestor de sistemas integrados en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales por la Universidad Abierta de Cataluña, posgrado máster oficial en dirección y planificación del turismo por la Universidad de La Laguna. Desde el 2000 hasta el 2006 fue director de proyectos, información y empleo en gestión y diseño de programas de formación subvencionados para trabajadores y desempleados. Lo compagina entre el 2002 y el 2007 con la coordinación del programa de prácticas en empresas en las 5 ediciones del máster en gestión de empresas turísticas de la Universidad de La Laguna y la Fundación Azotel. Y entre el 2005 y el 2009 participa en el diseño y coordinación de los proyectos internacionales de cooperación empresarial con Senegal de la Fundación Azotel, en las áreas de actuación de calidad, comercialización y formación en turismo. También desde diciembre de 2006 hasta abril de 2010 fue adjunto a la gerencia y director de estudios de Azotel, pasando a continuación a ser lo que es hoy gerente de Azotel. Como asesor ha sido miembro de las comisiones técnicas de diseño del título de grado del turismo de la Universidad de La Laguna, representante por la COE de Tenerife y Azotel desde el 2008 a 2009. Con vocación de formador internacional ha participado, entre otros, en el proyecto Mabadara, Canarias, en Agadir, Marruecos. Profesor en el Máster Ejecutivo de Dirección de Empresas de Turismo y Ocio, organizado por la Escuela de Turismo y Arte en Arona, y en el proyecto Fit for Europe, organizado por las Cámaras de Comercio de Tenerife, Oviedo y Dakar, en el curso superior en gestión de empresas turísticas, también organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Agadir y la Universidad de La Laguna en Agadir, en Marruecos. Además es auditor de calidad en las normas ISO 9001-2000 y en el modelo EFQM, que es de implantación y evaluación para hostelería. Sus opiniones no dejan indiferente a los sectores involucrados en el desarrollo de Tenerife. Así, tras la confirmación por parte del Cabildo de la imposibilidad de recibir cruceros, Juan Pablo González nos recordó una máxima: hay que dejar claro que la oferta no crea la demanda. Que se construya un puerto con capacidad para 50 cruceros en línea no significa que sea una apuesta segura, por lo que se debe hablar con las compañías navieras para hacerles ver el interés en utilizar dicha infraestructura. Apoya la modernización de las infraestructuras obsoletas, lo que sin duda mejorará la rentabilidad,
pero nos advierte de que uno de los problemas que ralentizan la ejecución de los proyectos son las dificultades para acceder a la financiación ante la negativa de las entidades bancarias. Agente activo y preocupado por el futuro de las islas, ante la presentación de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de La Laguna del informe Turismo y Prospecciones Petrolíferas en Canarias, Juan Pablo González Cruz comentó que se ha visto una carga ideológica muy fuerte en todo este debate público, que calificó de interesado y partidista, y se echan en falta dos asuntos importantes. Un plan de contingencia por parte de la petrolera en caso de accidente y un canon a la actividad, ya que de lo contrario los riesgos sí se quedarán en Canarias, pero no los beneficios. Una industria como el turismo tiene un encaje poco agraciado en la actividad extractiva y que la repercusión en el empleo no es tal como promete Repsol. Nos gustaría que tuviéramos claro que vendemos en Canarias, que no es otra cosa que un turismo sostenible. Y se atreve a realizar propuestas novedosas como que el Hierro se convierta en el primer geoparque de Canarias, integrándose en la red europea de geoparques, poniendo en valor los recursos geológicos de la isla. Y se pregunta, ¿en qué lugar del mundo hay playas de arena roja? Bien, en resumen, capacidad de análisis de los problemas actuales para proyectar soluciones sostenibles para el futuro de Canarias, mezclado con propuestas originales que permitan mantener el sector turístico en un mundo cada vez más competitivo. Son facetas necesarias e indispensables en los gestores que en el caso de Juan Pablo González Cruz les hace merecedores de estar donde se encuentran. Muchas gracias por venir y muy bienvenidos. Abrumado por la presentación que me ha hecho la Real Sociedad, al cual agradezco en primer lugar la invitación a este centro, pues tan señero del conocimiento y de la cultura en Tenerife, especialmente en La Laguna, y la verdad que es un placer, a pesar de que acabo de llegar esta tarde a las 6:30 de viaje, pues ha sido un placer el poder estar aquí con ustedes, ¿no? La verdad que, bueno, desde cuando nos hablaron de cómo enfocar esta conferencia, la pequeña intervención, dijeron que había 3 temas claves: formación, empleo y turismo, ¿no? Y ver cómo podíamos de alguna forma articular o montar ese puzzle, ¿no? No es fácil, sabemos la situación en la que estamos, en Canarias en general, si bien el sector turístico pues está atravesando una situación un tanto diferenciada, positiva se puede decir, aunque nosotros desde la Asociación Hotelera y también los compañeros de las otras islas estamos evitando caer en la euforia, ¿no? Una euforia que hay un tanto generalizada en diferentes sectores sociales, como que estos son los campeones del mundo del turismo y esto va a seguir así sin edie, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El turismo es una industria muy sensible a determinados aspectos y por lo tanto nuestros resultados serán más bien de nuestros méritos que no de los deméritos de otros, y ahora mismo estamos en una situación donde es difícil decir que el resultado sea solo mérito de Canarias, que lo tiene y mucho, pero desde luego también estamos viviendo pues, una situación, como decía antes, atípica, porque están pasando, como ustedes bien saben, en otros destinos, principalmente del arco mediterráneo, unas situaciones de instabilidad política que han generado el desvío de turistas hacia Canarias. Esta es la segunda oleada que recibimos, lo vamos a ver ahora. Bueno, yo rápidamente, no tan rápidamente, he preparado una intervención con cuatro aspectos, ¿no? Una rápida presentación de Azotel para que ustedes no la conozcan. Nos pidieron desde la Real Sociedad que también, por lo menos, digase, comento publicidad, si se puede decir así. Después sí quería analizar una serie de indicadores turísticos precisamente para explicar y para que podamos todos entender cuál es esa situación en la que nos encontramos ahora y de dónde venimos turísticamente hablando. Después un pequeño análisis de la formación y empleo en materia turística y finalmente pues, un apartado de conclusiones. Mi exposición será breve, lo que sí quiero, si les parece bien, aunque seamos poquitos, pues que haya después un debate y que, bueno, si está en mi persona responderles a las inquietudes o planteamientos que puedan hacer, pues encantado. Bueno, el
el momento publicidad, si me lo permiten, a petición de la organización. Como saben, a los que no lo conozcan, Azotel es la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Somos una entidad empresarial fundada en el año 77, en la actualidad tenemos presencia, como nuestro nombre indica, en las 4 islas y contamos con unos 250 establecimientos asociados. Solo somos hoteleros, es decir, trabajamos en el segmento de hoteles y apartamentos y aproximadamente unas 93.000 camas turísticas, ¿vale? Eso es un poco nuestra, digamos, carta de presentación. Tenemos la página web que la he indicado por si alguno tiene más interés en conocer, no sé, alquiler y servicio. Cierto es que a pesar de que Azotel, pues inicialmente, allá por el año 77, se crea como un intento de agrupación empresarial para hacer frente pues, a una dificultad tormentosa que acontecía en aquellos momentos en España, la transición democrática, huelgas, era pequeñito, pero vamos, preguntar, huelgas salvajes en hostelería que suponían bueno, pues una inestabilidad continua en el sector, ¿no? Y evidentemente cuando estábamos creciendo, estábamos viniendo, veníamos de la crisis del 73 del petróleo, pero ya en los años 60 se había empezado a generar el turismo de masa, pues la verdad que todos estos acontecimientos venían a trastocar esa senda de crecimiento del turismo. Por tanto, ese fue un poco el germen, pero bueno, a medida que ha pasado el tiempo, las relaciones laborales siguen siendo parte de nuestras actividades, pero Azotel va mucho más allá de dar servicio a sus asociados, ¿no? A sus establecimientos asociados. ¿Por qué? Porque al final, no tanto por un mandato, pero sí por una preocupación, nos interesa que el turismo siga siendo el motor económico de Canarias durante muchísimo tiempo, más nos vale a todos, y por lo tanto, bueno, vamos un poquito más allá de todo lo que tiene que ver con atender y responder a las necesidades de nuestros asociados. Por lo tanto, preocuparnos por todo el desarrollo normativo que hay, mucho variado, confuso, y bueno, ahora estamos estas semanas o estos días atrás, pues tenemos otra vez otro nubarrón, como decimos nosotros, en el panorama turístico con el posible recurso de inconstitucionalidad, que después si queréis o quieren plantear una consulta y está en mis manos responderle, pues lo podremos abordar, ¿no? Por lo tanto, es como, le pasa un poco como los agricultores, ¿no? Que no tienen un día de tranquilidad cuando no acecha las nubes, acecha el granizo, cuando no hay una mala cosecha o viene algún tipo de parásito y te invade la cosecha. Bueno, pues en turismo, aunque estamos viviendo, como digo, una época de cierta no, hay que hablar completamente de bonanza en el último periodo de este contexto de crisis, sí es cierto que siempre se vislumbran nubarrones. Bueno, efectivamente, como comentaba ahora, Azotel tiene una serie de servicios que son intra-asociación, por así decirlo, pero también tenemos esa vocación de prestar servicios al conjunto de la sociedad y sobre todo trabajar nosotros en colaboración con otras entidades públicas y privadas por el desarrollo y la mejora del sector turístico. Esta sería un poco la presentación de Azotel. Estamos, como saben, en Santa Cruz y bueno, la foto que aparece ahí de nuestra sede. Y bueno, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Sí quería hacer una reflexión sobre, poniendo una serie de transparencias para explicar, o por lo menos dar a conocer, desde nuestro punto de vista siempre, cuál ha sido, o en qué contexto estamos y qué está pasando ahora mismo en turismo. Aunque supongo que lo saben, pero bueno, no está mal recordarlo un poco qué representa el turismo en Canarias. Estamos hablando en términos de Producto Interior Bruto en torno al 30%. A modo comparativo y para realzar la importancia que tiene este sector en nuestra economía, la media española está en torno a un 10% del PIB, ¿vale? Y después hay comunidades autónomas como el caso de Baleares donde alcanza casi el 40%. Hay islas dentro de nuestro archipiélago, como el caso de Fuerteventura y Lanzarote, que representa un porcentaje mayor dada la especialización turística que tienen estas islas y la poca diversificación o no diversificación de su economía. Por lo tanto, están muy especializadas y ese porcentaje sube. En términos de empleo, pues aproximadamente un 32% de las personas empleadas en Canarias, directas e indirectamente, están vinculadas al sector turístico. Esto es una barbaridad, o sea, esto indica, pues evidentemente, refleja la potencia que es Canarias. Para los que no estén, digamos, muy relacionados con el sector o no tengan, digamos, las cifras en la cabeza, si Canarias fuera un país, estaríamos entre los 20 destinos más importantes del mundo. Entonces, cuando utilizas esa escala de magnitud, te das cuenta realmente de qué significa el turismo para Canarias. Entonces, es importante que por lo menos que estas cifras, de alguna forma, las interioricemos. Sí queríamos hacer un pequeño reflejo de qué está pasando. He utilizado un eje temporal de 2010-2013, utilizando datos del ISTAC, del Instituto Canario de Turismo, para ver la evolución de turistas alojados en ese periodo.
No me fui para atrás porque hubo un cambio de metodología en el año 2009 y la verdad que no podíamos utilizar, digamos, la misma base. Pero bueno, esto nos va a servir para explicar un poco lo que está pasando. Si se fijan, la línea azul representa el total de turistas alojados en Canarias en ese periodo, 2010-2003. La línea roja son los turistas procedentes o residentes en el extranjero, o sea, turismo extranjero. Y la línea verde que está debajo, a bastante diferencia y con otra tendencia, es el turismo residente en España. Evidentemente, se ve un comportamiento, venimos del año 2010 y incluso si hubiéramos podido proyectar el año anterior, vendríamos todavía de niveles más bajos, que va remontando y justo en el año 2011, recordará que se produce la primera primavera árabe, que es el primer movimiento de turistas masivo, por así decirlo, con desvío a Canarias. Esto supuso, bueno, pues con los problemas que había en Túnez y en Egipto, desgraciadamente en Egipto se mantienen y se han, digamos, agravado las noticias que he leído en los últimos días de atentados directamente y amenaza de grupos yihadistas a los intereses turísticos de Egipto, pues plantean desgraciadamente un futuro muy negro en cuanto a destino. El turismo, como cualquier otra actividad, es una actividad muy sensible y la seguridad es uno de los bienes, afortunadamente, que tenemos aquí en Canarias por encima de otros, clima incluido. Por lo tanto, efectivamente, el movimiento, la tendencia, digamos, del movimiento total de turistas está marcado efectivamente por el comportamiento del turismo extranjero. Recibimos entonces en 2011 esa primera primavera árabe y en el 2012, digamos, se atenúa ese movimiento positivo para, a partir del último trimestre del 2013, volverse a recuperar. Y estamos, digamos, viviendo ahora una temporada turística de invierno pues muy positiva en el conjunto de la mayoría de las islas. Después también tenemos nuestro pensamiento, poniendo el caso de La Palma dentro de Azotel, pues nos preocupa siempre y también estamos ahí trabajando, pero en conjunto vemos que ha sido y se presenta, digamos, hasta bien entrado este año, además con la suerte de que este año la Semana Santa cae bien avanzado en el año. Eso hace que el periodo valle, desde que termina la Semana Santa hasta el inicio del verano, sea más corto, ¿no? Por lo tanto, nos augura también un verano positivo en los mismos términos que fue el verano pasado, 2013, y por lo tanto, en general, en términos netos, podemos hablar de una buena temporada turística en términos por lo menos cuantitativos y algunos aspectos también económicos que comentaremos ahora. Nos vamos a la línea verde. ¿Qué está pasando con el turismo español? Pues haciendo buena aquella frase de ni está ni se le espera, pues la verdad que hemos perdido en el contexto de la crisis aproximadamente 1 millón de turistas españoles. Y esto, desde luego, tiene un reflejo, primero, evidentemente, en esta gráfica, pero también en la pérdida evidentemente, cuando hay menos demanda, la oferta, en este caso, de plazas aéreas, que es lo básico, digamos, es nuestra energía para poder funcionar, pues ha caído muchísimo. Ustedes seguramente lo habrán notado también con esa caída en la oferta de plazas aéreas, como han subido los precios en torno a un 30%, y cada vez que los canarios necesitamos seguir yendo a la península por motivos variados, pues nos cuesta, a pesar del 50% de descuento, una cantidad importante de dinero. No digo ya, pensemos en la familia peninsular que quiere ir de vacaciones aquí, por su cuenta y riesgo, por una familia de 3-4 personas, pues de luego representa un coste a veces inabordable, ¿no? Es importante el tema de las conexiones aéreas, sobre todo para el mercado peninsular. En el caso de turismo extranjero, Canarias y especialmente Tenerife, pues ha estado haciendo un trabajo muy encomiable. El Cabildo ahí, hay que reconocerlo, está haciendo muy bien en conexiones aéreas, abriendo nuevas líneas. En el caso de mercado ruso, que ahora comentaremos, en el caso del mercado escandinavo, la base de Norvegia, que ahora empieza a operar este verano. Por lo tanto, en el mercado extranjero se están haciendo las cosas bien. Hay también un proyecto que, bueno, Azotel seguramente lo habrán visto en la prensa, también está por alguna forma metido en cuanto a la posible creación de una línea aérea y un turoperador para precisamente operar y suplir esa carencia de plazas en Canarias. Y bueno, pero aún así y con todo, la crisis económica ha supuesto un duro parapalo a la economía española, por tanto a la renta disponible de los hogares españoles, y una de las cosas que primero se recortan son aquellas cuestiones como es el ocio, ¿no? A pesar de que es necesario, pero desde luego no es lo mismo tener que desplazarte a Canarias que poderte quedar en península o directamente quedarte en tu casa si tu economía no te lo permite, ¿no? Por lo tanto, el año 2014, veníamos ahora en enero de Fitur, no parece tampoco que va a ser el año de la recuperación del mercado peninsular, sobre todo porque, aunque bueno, estamos hablando y a los economistas se nos llena la boca de macroeconomía y de grandes cifras, pero hasta que eso se traslada al bolsillo pasa un tiempo, no es una aplicación inmediata ni una correlación directa macroeconomía-microeconomía. Por lo tanto, esto es un poco el mapa.
de dónde veníamos, un poco comenté digamos, las primeras cifras y hacia dónde vamos, ¿no? Por eso cuando decía antes que desde Azotel y las otras asociaciones empresariales estamos intentando rebajar ese tono de euforia, es porque no tenemos ninguna duda, pero ninguna duda, que digamos, los deméritos de otros destinos cambiarán a medio, a corto no creo, pero a medio plazo sí, ¿no? Y estos países, que son nuestros competidores, porque al final muchas veces decimos, Canarias con quién compite, ¿no? Canarias compite con países. Cuando decía antes que si fuéramos un país seríamos el 20º destino del mundo, nosotros competimos con Croacia, competimos con Turquía, competimos con Egipto, y no les digo nada de cómo estamos, o sea, competimos no en presupuesto, desgraciadamente, ¿no? No les puedo decir los 90, 100, 120 millones de euros que puede tener un país como Egipto en términos de promoción, solamente promoción, no hablo de infraestructura, frente a nuestros 16, 17 millones de euros. Bueno, pues esa es un poco la batalla en la que estamos metidos, ¿no? Egipto ahora está tocado, muy tocado, pero se recuperará. Pongo un ejemplo, hace unos meses, Turquía, que también le ha afectado la crisis, empezó a sacar paquetes, 7 días, todo incluido, billete de avión por 286 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de subvencionar, no están dentro de la Unión Europea, por lo tanto juegan con otras reglas de juego diferentes a las nuestras, y tienen la capacidad de subvencionar las plazas de avión. La compañía Turkish Airlines, que diga, pues el gobierno turco te subvenciona pues lo que llaman en la terminología las patas vacías, los asientos de avión que van libres, y aparte te subvenciona una parte del cliente, ¿no? Por lo tanto, eso lo pueden hacer ellos. En la Unión Europea, como ustedes saben, no está permitido las subvenciones directas a empresas, tampoco creo que sea recomendable, pero desde luego juegan con una serie de ventajas, ¿no? Y desde luego para Centro Europa, países como Alemania, pues son paquetes, no les digo atractivos, muy atractivos, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? He puesto también esta, nosotros en el caso de los hoteleros, a veces la gente dice, bueno, los hoteles están al 90%, eso no significa que un hotel se puede llenar al 100% rápidamente, ¿no? Se bajan los precios y venga, gente para adentro. A nosotros nos interesa sobre todo otro tipo de indicadores, como el caso de pernoctaciones, que son noches reales vendidas de hotel, ¿vale? Y ahí un poco refleja también la oscilación. Siempre hay una, bueno, en estadística, dependiendo de la escala que uses, visualmente puede ser más agravado o menos agravado, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería mostrar en este gráfico era también la oscilación y cómo el efecto de 2011, la primavera árabe, pues genera una gran subida en cuanto al número de pernoctaciones, o sea, noches de hotel, hotelera y extrahotelera, se modera, se atenúa ciertamente en el 2012 para empezar a recuperarse otra vez en el 2013. La estancia media, que es otro de los indicadores, si hubiéramos cogido un periodo más amplio, el año 2000-2013, esto es un periodo, o sea, esto es un proceso que está pasando no solo en Canarias, sino a nivel internacional, y es que es poco a poco una lenta disminución de la estancia media en los establecimientos turísticos. ¿Por qué? Bueno, tiene también que ver con comportamientos sociales, y ya no hemos pasado del modelo aquel de vacaciones de 15-20 días concentradas toda la familia en un solo periodo del año. Por lo tanto, esa estancia media se ha ido reduciendo para fraccionar, en la medida de lo posible evidentemente, las vacaciones en diferentes pedacitos y disfrutar, pues a lo mejor unas vacaciones centrales, por así decirlo, estivales, y después escapadas a lo mejor a lo largo del año. Por lo tanto, eso es un proceso muy, digamos, muy normal de lenta reducción de la estancia media. Si pusiéramos una línea de tendencia y cogiéramos un eje temporal mayor, veríamos esa tendencia claramente a la baja. Hay un tema que relaciona la estancia media con la conectividad aérea. Según datos del IET, del Instituto de Estudios Turísticos, depende de Tour España, los españoles veníamos haciendo, en el año 2010, el último dato que sí que tenía controlado, antes de la crisis, evidentemente, en torno a 80 millones de viajes a lo largo del año en fines de semana, ¿vale? Claro, Canarias está posicionada, o tenemos una oferta estupendísima para coger parte de ese turismo de escapada. Pongámonos en la piel de ese señor, esa señora en Madrid y Barcelona, que sale a trabajar un viernes a las 3, coge a su pareja o a los niños y se vienen el viernes por la tarde hasta el domingo, ¿no? Claro, eso, tenemos una oferta de hoteles estupenda para hacer eso en cualquiera de las islas, pero necesitamos aviones. Necesitamos aviones en cantidad y a unos precios competitivos. Si venir a Canarias le va a costar a un no residente 400 euros por persona, evidentemente 3 personas, estamos hablando de 1.200 euros, se acabó el fin de semana de escapada porque vamos a tener que hipotecarnos para venir para acá. Entonces, y sobre todo, hay un mercado evidentemente de turoperación. Canarias estamos en torno a un 60 y pico % de turismo por intermediación, o sea, por turoperación, y un 40%. Para crecer en el segmento directo necesitamos conectividad aérea, ¿vale? De ahí ese proyecto que seguramente ustedes han oído hablar de Azotel.
Bueno, ¿y esto cómo se traduce en números, en beneficios o en expectativas? Bueno, saqué una página que siempre me gusta consultar, la página de Exceltur, que es un lobby turístico formado por las principales compañías turísticas españolas. Bueno, ellos hacen una serie de estudios y este concretamente era cómo opinaban los empresarios respecto a las expectativas empresariales en cuanto a la variación de beneficios entre el 2013 con respecto al 2012. No sé si se ve bien, pero bueno, leo los primeros puestos. Canarias ocupa el primer puesto, 2013 con respecto a 2012, o sea, ¿cómo esperaban los empresarios que variaban sus beneficios? Pues un 82% dijo que aumentarían, o esperaban que aumentarían, frente a un 18% que dicen que disminuirían. Después, incluso por encima de Baleares. Baleares, nosotros estábamos en un 82, Baleares en un 80. Estos son expectativas, no datos cerrados, pero desde luego las expectativas están fundadas en una serie de impresiones. Esto refleja efectivamente lo que decía, que hemos estado, digamos, ya desde el verano de 2013, viviendo una nueva y una buena temporada turística. Y en cuanto a, ya pasamos de expectativas a rentabilidades, también digamos de la página de Exceltur, pues cuál es el crecimiento de los ingresos por habitación disponible, un indicador que se utiliza en nuestro sector que es RevPAR, ¿vale? El crecimiento de los ingresos por habitación en zonas turísticas, la variación acumulada de enero a noviembre entre 2013 y 2012. Bueno, vemos que aparece Menorca como primer destino con variaciones de 2 dígitos, nada más y nada menos, 16,6, Lanzarote en segundo lugar, hablamos antes de esa especialización, Costa de Almería, Gran Canaria, Tenerife, Costa del Sol, Costa Cálida, aparecen los principales destinos o islas turísticas de Canarias, todas con valores positivos. La que menor valor tiene de variación positiva al fin y al cabo es Fuerteventura con un 4,4. Esto lo que quiere decir es un estudio que sacan periódicamente Exceltur, que se llama Barómetro de Rentabilidad y que compara una serie de indicadores turísticos. Es interesante, si queréis, en exceltur.org la página está disponible y tienen una buena fuente de datos, trabajan con la Universidad Complutense de Madrid, un profesor de econometría, que saca, sobre todo con la inmediatez que sacan los estudios, ¿no? Con bastante rapidez y es interesante consultarlo de vez en cuando. Bueno, conclusiones del turismo, un poco cerrar ese capítulo. La evolución en el contexto de crisis del sector 2008-2013, si nos sentamos ha sido en su conjunto, quizás más en este segundo periodo positiva, básicamente por dos hechos que comentábamos. Por una parte, ha habido un comportamiento y una recuperación, por supuesto, de nuestros mercados, principales mercados emisores, Alemania e Inglaterra, que la crisis ya la dejaron atrás, afortunadamente para ellos y para nosotros. Y por otro lado, frente a esa recuperación de nuestros mercados tradicionales, nuestra dependencia ahora mismo es más extranjera que nacional, pues el desvío que vino a reforzar de turistas por inestabilidad política. No quiero que piensen, o por lo menos no me gustaría seguir dando que todo está, el mérito viene de fuera, no. Estamos haciendo también cosas bastante bien en Canarias en materia de política turística, pero desde luego estos dos hechos refuerzan, digamos, ese trabajo. También es cierto que estos dos hechos pueden llevarnos a pensar lo que decíamos, que estamos en un momento de euforia y que esto va a durar para siempre, nada más lejos de la realidad. Hay un gran crecimiento en nuevos mercados, en el caso de Rusia y Francia, sobre todo el mercado ruso por conexiones aéreas. Este año empezaron a las 2 conexiones que ya había, se han sumado 5 nuevas ciudades y la verdad que Tenerife está captando aproximadamente el 97% del mercado ruso que está viniendo a Canarias, ¿vale? Saben que es un mercado con un poder adquisitivo alto, ya se ha dicho, están haciendo también inversiones en el mercado inmobiliario, por lo tanto, bueno, interesante desde el punto de vista económico. Evidentemente, aparejado a esas repuntes de las dos oleadas, digamos, de desvío de turistas, 2011, último periodo 2013 y continuación al 2014, ahora mismo hay una demanda por parte de los turistas de más campo. Leyes de la economía, aumenta la demanda, el precio con una oferta concreta, una oferta no inamovible, aumenta los precios de contratación y de ahí los resultados que antes decíamos. Y desde luego, por último, lo que comentaba, que hay una estabilización en la caída, o sea, el turismo nacional ya no está cayendo a los ritmos 2008-2009, hay una estabilización en esa caída, pero desde luego no parece que este año sea el año de la recuperación. Eso es un poco las conclusiones que creo he podido sacar. Entraría entonces en el último apartado, que es el que análisis de la formación y el empleo en materia turística. Voy a hacer también, si me permiten, una especie de análisis de cómo está la situación del empleo y del desempleo en Canarias para que tengamos esa visión global y después ya aterrizamos en el sector turístico que nos ocupa. Bueno,
Con datos del OBECAM, que es el Observatorio de Empleo de Canarias, a enero de 2014, había 276.000 personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo en Canarias. Por sectores, bueno, pues quitando el resto de servicios, que es un desastre, pues estaba la agricultura con 6.000, comercio con 46.000, construcción con 43.000, hostelería con 40.000, industria con 12.000, y después, como digo, el gran cajón de desastre, 110.000 el resto de sectores, que prácticamente es el conjunto de la economía. El 70% del PIB sí son servicios en Canarias. Bueno, eso es la distribución porcentual. Quiero también decir que se ha planteado, y bueno, el eterno debate, cada vez que se hace, cada final de cada trimestre se publican los datos de la EPA, se genera un debate, no sé si interesado o no, en los medios de comunicación, de cómo es posible que la EPA diga que hay 300.000 desempleados en Canarias y el desempleo registrado diga que son 276.000. Bueno, yo creo que entrar en ese debate ahora no procede, pero desde luego lo que sí digo es que cuando se utilizan instrumentos distintos para pedir cosas diferentes, lo lógico es que el resultado no sea el mismo. Si dieran los mismos resultados es que algo estaba fallando. Entonces, lo hemos intentado explicar, unas veces nos entienden, otras veces no nos entienden, pero desde luego, lo que sí es cierto es que el sector sí ha creado empleo a lo largo de estos últimos 4 años. Podemos discutir y podría estar incluso de acuerdo si lo ha creado en número y cantidad suficiente, pero ahora hablaremos qué se entiende por crear empleo en turismo y qué se identifica como turismo, si turismo es igual a hoteles o no. Yo creo que no. Bueno, esta gráfica tampoco voy a entrar muy en detalle en ella, pero lo que sí quería, que esto es lo que me parece a mí más preocupante de todo, es que el gran volumen de desempleados que tenemos en Canarias pues parten de unos niveles educativos muy bajos. Tenemos un 84% de los desempleados de Canarias inscritos en las oficinas de empleo, como digo, acreditan como mayor titulación la formación secundaria, ¿vale? Con esto no se va muy lejos, es decir, cierto es que estas personas, en la medida que han hecho una carrera profesional, han tenido un trabajo, han adquirido una serie de competencias, pero a efectos de título, digamos de capacidad, de formación acreditada, tenemos en el gráfico del que cito abajo, tanto sumando la formación en primaria como la secundaria, el rojo con el verde, pues estamos en un 84%. Claro, la pregunta que se nos ocurre es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con estas personas? Pues efectivamente es una pregunta que yo, desde luego, no está en mis manos, en mi conocimiento, dar la respuesta, todo lo interesante que pudiera, hay algunas ideas que podemos esbozar después, pero esto sí es un drama, o sea, y con esto Canarias, vamos a ver cómo hablamos de diversificar la economía, hablamos de especializarla, pero estos son los datos de partida y ahora tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Desde luego, diversificar la economía o ir a una economía del conocimiento no parece que encaje mucho con este esquema, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa. Venía leyendo ahora en el avión, mientras venía esta tarde de viaje, el profesor Rivero Ceballos, profesor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, y bueno, habla con la claridad y contundencia que caracteriza pues, a una persona de su competencia intelectual, y la verdad que a veces cuesta decirlo, ¿no? Pero decir ahora mismo y lanzarlo así, como él lo dice, que Canarias se enfrenta a un periodo muy largo de recuperación económica y de recuperación sobre todo en el empleo, pues claro, eso duele decirlo, pero no por ello, no por no decirlo deja de ser verdad. Por lo tanto, les recomiendo, estaba en la revista de Winter y la verdad que es una entrevista interesante, pero bueno, son datos que cuando lo dice alguien de su competencia, como digo, pues te puede gustar más o menos, pero es que es así, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo salimos de esto. Eso es un poco la foto. Bueno, esto es un poco también, es simplemente por grupos de edad. También tenemos un problema, que es que no solo las personas que tienen menor nivel de formación son las que se encuentran en los grupos de edad, digamos, centrales, más productivos, digamos, de nuestra economía, por lo tanto de 25 en adelante, 25-45, esa horquilla. Por lo tanto, crear empleo diversificado para estas personas no va a ser fácil a no ser que pase una serie de cosas. Lo que decía, 84% máximo formación secundaria, la mayor parte de los empleados se concentra entre esa franja de edad, 25-45 años, que es, digamos, el tramo, no quiero decir que los mayores de 45 no sean productivos, pero vamos, digamos, cuando una persona está en su cenit, digamos, profesional, intelectual y demás, ¿no? Y después la mayoría de los demandantes procede del sector servicios en general, que no tiene mucho, un totum revolutum, seguido de comercio, construcción y hostelería. A veces en las cifras de demandantes de empleo, cuando uno se apunta a una oficina de empleo,
pues puedes pedir hasta 6, digamos, actividades, 6 profesiones, por así decirlo. Por lo tanto, a veces hay que saber interpretar que a lo mejor haya 40.000 desempleados en la construcción y 40.000 o 43.000 en la hostelería, o al revés, pues quiere decir que la gente dice, oye, yo venía del sector de la construcción, yo sé que ahí no voy a tener salida en los próximos años, hago alguna formación que me permita apuntarme como ayudante de empleo en otro sector. Por lo tanto, se producen, y es normal, esas transferencias, esos desplazamientos entre sectores económicos, en cuanto a los demandantes de empleo. Y después quería entrar en la parte de formación para desempleados, principalmente. Después, si quieren, podemos hacer una valoración sobre los trabajadores, que también en Azotel pues tenemos alguna experiencia, y evidentemente el sector turístico, ¿no? Había una serie de preguntas que quería lanzarles para ver si han tenido alguna vez la oportunidad de planteárselas o han pensado en ellas, ¿no? En primer lugar, si contamos con esa, digamos, situación de partida de 276.000 desempleados, ¿está adaptada la oferta formativa para las necesidades reales y potenciales de los demandantes de empleo? Esa puede ser una primera pregunta. ¿Se da prioridad a aquellos sectores económicos que pueden tener una mayor capacidad para crear empleo dentro del contexto general en el que nos movemos? Y finalmente, un tema que es clave es si la formación está unida a la inserción. ¿Hacemos formación para el empleo o hacemos formación para entretener a las personas? ¿Vale? Esto que no van a ver ustedes, pero no quieren que se esfuercen en leerlo, pero se lo explico. Lo puse precisamente para explicar lo que, un poco mis conclusiones. En la parte de la izquierda tienen una tabla que la he sacado, he metido las 30 primeras acciones formativas programadas por los Servicios Horarios de Empleo para este año, el año 2013-2014. Están ordenadas por número de acciones, por lo tanto, inglés atención al público, 10-15 acciones, alemán atención al público, atención sociosanitaria a las personas dependientes de instituciones, actividades de venta, y así hasta las 30, ¿no? Ordenadas por número de acciones, es decir, cursos, para que lo entendamos, que se van a organizar, que se están organizando ya en Tenerife para las personas desempleadas. Y en la parte de la derecha, que lo he sacado del OBECAM, es la ordenación de más a menos demandantes de empleo por profesiones. Es decir, personal de limpieza o limpiadores general, pues hay 74.000 personas inscritas en las oficinas de empleo con ese perfil, ¿vale? Que han solicitado. No, si sumáramos todos, dan mucho más de 276, pero es porque como puedes presentarte o apuntarte en 6 especialidades, pues evidentemente se repiten, ¿no? Pero eso, personal de limpieza, dependiente de comercio en general, peones de horticultura, o sea, personas que están desempleadas y que se han apuntado buscando trabajo en estos perfiles. Mi idea fue cruzarlo y ver qué está pasando, ¿no? Y están pasando cosas muy raras, que a mí por lo menos si me preguntan no me gustan. Y como no me gustan las digo. No me parece muy apropiado que se programen 10 acciones formativas en atención sociosanitaria a personas dependientes de instituciones sociales, ¿vale? Cuando tenemos el problema que tenemos con la ley de dependencia en Canarias, y cuando, si nos vamos a la parte derecha de la tabla, existen 13.323 personas inscritas como auxiliares o asistentes domiciliarios, o hay 6.536 personas inscritas como cuidadores de guardería. Es decir, vamos a formar a más personas en esos perfiles cuando ya hay a priori inscritas como demandantes de empleo un montón de personas que a lo mejor con una formación específica, nada de ponerles 460 o 610 horas, podríamos crear una empleabilidad. Voy más allá incluso. Es que ahora mismo, con lo que decía antes, la ley de dependencia, los problemas que hay en Canarias, precisamente vinculados a esta ley, que no hay recursos y tal, ¿se va a crear empleo en instituciones sociales asociadas a estos temas? Parece que no. Por lo tanto, pues sigo, ¿no? Actividades de venta, igual, 8 cursos programados, 600 horas, y después tenemos 71.000 personas apuntadas como dependientes de comercio y 22.000 como cajeros de comercio. No parece que sea lógico programar acciones formativas en esas áreas cuando ya hay personas dispuestas a cubrirlas. También tiro piedras a mi casa, ¿eh? Operaciones básicas de restaurante y bar, 6 acciones formativas de 300 horas cuando hay 34.000 personas inscritas como camareros, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que decirlo, y los que estamos a lo mejor en este tipo de responsabilidades, oye señores, ¿qué necesitamos, no? ¿Estamos formando profesionales para insertarlos o estamos dando una formación para mantener entretenidas a las personas mientras no se sabe muy bien qué pasa con ellas? Bueno, pues estos son datos públicos, o sea, los he sacado tanto del Observatorio de Empleo, como digo, como de la resolución de acciones formativas, y bueno, hay que hablar de esos temas. ¿Qué soluciones se plantean, ¿no? Pues eso, evidentemente parece que hay una descoordinación entre la oferta formativa que se programa y los puestos más demandados.
Existen problemas técnicos y económicos para abordar un verdadero proyecto de cualificación por competencias. Cuando se creó el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales se creó con mucho énfasis, con mucho ímpetu, y esa era la idea, decir, oye señores, vamos a poner en el caso una camarera de piso. El certificado de profesional de camarera de piso tiene tantas competencias. Usted, por haber trabajado durante X años, ha adquirido pues el 45% de esas competencias. Luego le falta el 55% para titular en ese certificado. Hagámosle el recorrido a esa señora, pero no le castiguemos, entre comillas, haciéndole el curso completo. Porque efectivamente de un curso de 600 horas, ella ya tiene más que el 45, ni más ni menos, superado, ¿vale? Entonces, la idea era que el Instituto Canario de Cualificaciones pudiera, bien mediante observaciones en el puesto de trabajo, mediante exámenes, pues identificar cuál era el nivel de cualificación que tenía la persona, acreditárselo y a partir de ahí, oiga, usted tira por aquí, por aquí, por aquí y te acordamos. Y eso efectivamente lo que sí está claro es que hay una correlación entre formación y empleabilidad, ¿vale? Mayor nivel de formación, más posibilidades. También lo decía el profesor Ceballos, que además en el caso de los universitarios era el único segmento que tenían ahora mismo más empleados que antes de la crisis. Por lo tanto, las dificultades son para todos, pero para uno más que para otro. Problemas técnicos, al final castigamos a las personas que están buscando activamente trabajo con 600 horas de formación y más ni menos. Vincular la formación al empleo. Yo lo digo, o sea, y no porque estén trabajando en Azotel ni porque tengamos 250 empresas detrás. Pero yo creo que no es serio que haya 50.000 academias por ahí dando cursos que, vale, la posibilidad que tienen de insertar realmente a las personas que forman es muy reducida, por lo tanto algo habrá que hacer, ¿no? De entretenida la tropa no parece que sea el modelo. Identificar y apostar por sectores, con aquella capacidad de crear empleo. ¿Dónde están las potenciales? ¿Dónde están los nichos de empleo que se llaman? Bueno, ahora parece que todo es innovación y todos tenemos que ser emprendedores, pero bueno, ¿con qué condiciones? ¿En qué segmento? ¿Con qué características? ¿Con qué herramientas? ¿No? Y a pesar de todo, pues el listado, y no tan arriba, pero sí se seguían creando o formando en aquellas actividades con poca o nula creación. Había cursos hasta de fontaneros. Yo creo que hay fontaneros desgraciadamente en desempleo o cursos de peluquería, este tipo de actividades que sabemos que tienen dificultades reales y enormes de encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué formación para qué turismo? Digamos, es un poco las reflexiones y con esto voy acabando. Lo primero, y hay que decirlo, y lo repito, aquello que nos enseñaban en la carrera, que evidentemente la creación neta de empleo se consigue cuando haya crecimiento económico. Lo otro, lo podemos estar hablando y podemos decirlo más alto, más claro, pero esto decirlo a lo mejor, y dependiendo de quién lo diga, duele. Pero esto es una verdad inmutable, o sea, el empleo se crea como resultado de un crecimiento económico. Lo otro es hablar de otras cosas. Y Canarias tenemos por otro lado que enfrentarnos a un doble reto. Tenemos esa necesidad de diversificar la economía, se habla desde muchos sectores, el no tener el monocultivo del turismo, que cuando el turismo se ponga malo, pues no se resienta toda la economía. Pero por otro lado tenemos la necesidad imperiosa de reactivar sectores económicos que estiren de manera importante del empleo. Y aquí tenemos lo que tenemos, la construcción ligada a los procesos de renovación probablemente hotelera o el comercio de manera, una vez que se cree empleo, una vez que se vaya creciendo. Hay un debate también en los economistas y en los investigadores de la economía sobre, se hablaba de un horizonte del 2%, ya se han matizado algunos, o he podido ver algunos estudios que hablan de un crecimiento sostenido entre la franja del 0,7 y 1,35 permitirían, sostenidos en el tiempo evidentemente, generar empleo de manera neta. Pero bueno, hay que crecer esos ritmos. Y después cuando hablamos de creación de empleo, en turismo ¿a qué sectores nos referimos? A nosotros nos están dando, hasta en el carnet de identidad, y permítanme la expresión, cuando día sí, día también, en los medios de comunicación, pues los hoteleros no crean empleo. Bueno, yo no sé a qué se refieren con crear empleo. Si se refieren a crear empleo con crear 250.000 puestos de trabajo, yo les digo que no lo vamos a hacer. O sea, no lo van a hacer. Trabajo en la patronal, pero no soy hotelero. No lo van a hacer, porque entre otras cosas es imposible. Ahora, entre el año 2009 y 2013 se han creado 13.000 empleos netos, o sea, hay 13.000 personas trabajando más en el subsector de alojamiento que en el 2009. Por lo tanto, se ha creado. Ahora podemos discutir si son pocos, muchos o demasiados, o ninguno. Pero desde luego sí crea empleo frente al resto de sectores que desgraciadamente no están acompañando de esa dinámica, ¿no? Y bueno, sectores, esto es un poco un listado, pero bueno, tampoco entrar en detalle.
donde se produce, o cuando la gente que está estudiando la actividad turística identifica posibles nichos, ¿no? Turismo rural, no como actividad, porque ya el turismo rural está inventado hace años, pero desde luego falta el enlazar el turismo rural como el alojamiento con la diversificación de toda una serie de recursos y actividades en el entorno inmediato donde el alojamiento se ubica, ¿no? Por lo tanto, allí se pueden crear pequeñas empresas, se pueden crear diferentes actividades que tiren o se beneficien de la ubicación de un entorno de turismo rural. Turismo cultural. Vengo estos días he venido hoy de Marruecos, estar unos días para allá, de un viaje de trabajo con Azotel, y la verdad que, claro, uno se maravilla del patrimonio, de la riqueza cultural, histórica que tienen, ¿no? Y desgraciadamente tampoco la están poniendo en valor. Hay ya iniciativas, pero desde luego están haciendo menos de lo que podrían, ¿no? Y claro, nosotros tenemos un patrimonio que es el que es, muy importante, pero desde luego no podemos competir con otros países y en este caso con nuestros vecinos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay muchísimo que trabajar. El turismo de aventura, afortunadamente, a medida que el turismo se desarrolla en un destino turístico, la gente ya no quiere venir solo a tumbarse al sol, sino quiere descubrir realmente qué ofrece esa localidad, ese destino, en el caso de Tenerife, la isla, y ya no hablas de dónde vas, sino qué vas a hacer, ¿no? Entonces, en la medida que tienes una oferta complementaria, que llamamos, de ocio, de aventura, pues puedes participar en ella. Turismo especializado en rutas, actividades y eventos, el turismo de la tercera edad, se me olvidó la cada vez más pues asistimos a un envejecimiento de la población, por lo tanto la especialización en la atención de este tipo de personas que tienen, tanto en nuestro caso como especialmente en Centro Europa, un poder adquisitivo determinado, pues puede ser un yacimiento importante para el desarrollo de actividades turísticas, ¿no? Alojarse en residencias con régimen, digamos, de hoteleros, ¿no? Y todo lo que es la captación. Turismo náutico. La verdad que en una reunión que tuvimos hace poco en el turismo de Tenerife, nos dimos cuenta que a pesar de estar donde estamos y rodeados de lo que estamos, el turismo náutico está infradesarrollado en Canarias. Por aquí delante pasan, permíteme si aún se me ve la cifra, pero eran unos 18.000 veleros en la travesía previa a irse después al Caribe, y la verdad que captamos muy poco. O sea, tenemos infraestructuras muy mal dotadas, tenemos una industria auxiliar que podría estar propiciando tanto de temas de todo lo que son aparejos náuticos, reparaciones de barcos de fibra, velámenes, etc. Mecánica naval, seguimos formando chicos mecánicos en coches cuando no hay talleres para ello, pero podrían estar especializándose en mecánica naval para ofrecer trabajos en esa línea. Y bueno, pues no hay puntos de atraque fuera de los 4 o 5 puertos que puede haber en cada isla. El turismo de salud se está, no solo, digamos, el de wellness, digamos, el spa clásico, sino las personas que vienen a operarse, que vienen a someterse a un proceso médico y que le unimos esa intervención, esa operación con todo un proceso de recuperación en un establecimiento, le hace hotelero, le hace residencia, le hace apartamento, ¿no? Hay también a nivel de España se está desarrollando todo el turismo, se ha creado un nuevo clúster que crecen como champiñones, por cierto, pero de todo lo que tiene que ver con el turismo balneario, el turismo vinculado a las clínicas también se están posicionando ahí mucho, ¿no? Creando paquetes, ¿no? El turismo gastronómico y por último el turismo de congresos. En Santa Cruz recientemente pues estamos trabajando en esta línea. ¿Y qué formación? Y no entro en detalle, enumero algunas de las cosas. Bilingüismo, ¿no? Esto nos cansaremos y nos moriremos y si no seremos bilingües, pero es una tragedia de que después de 40 años en la industria turística pues todavía tengamos dificultades para expresarnos en otro idioma que no sea el nuestro, ¿no? Y sobre todo los que vienen, o sea, afortunadamente los estudios de turismo cada vez más, la carga idiomática es muy importante, pero sigue siendo pues una asignatura, digamos, no suficientemente aprobada con toda la nota que debería. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos, es decir, la generación a partir digamos, de un producto ya, pues itinerarios, rutas, mejora de las rutas existentes. Lo que decía antes, la gestión comercial. No podemos contar solo, nuestros grandes aliados son los turoperadores, pero no podemos contar solo con ellos. Tenemos que irnos a esa conectividad directa para la captación del turista directo que nos genera otro tipo de ventajas. Todo lo que tiene que ver, y uno de los dos últimos puntos, con la distribución turística, el marketing y la comercialización online. Evidentemente Internet ha democratizado el turismo, ha supuesto una revolución importantísima, pero hay que saber moverse en ello, y no todo es lo que reduce, sobre todo el saber estar, digamos, escuchar, como decimos eso de escucha a tu cliente, hay que poner la oreja también en Internet. No es posible, y en algunos de los cursos que he podido dar, que le ponías, digamos,
sacabas una foto, me imprimías pantalla de un comentario negativo sobre un establecimiento hotelero. En este caso lo hice de cuando estaba dando un curso en Marruecos, y lo puse el primer día del curso. El curso duró 7 días y el último día todavía nadie había respondido a ese comentario del hotel, evidentemente, ¿no? O sea, un cliente se quejaba, una pareja con un tema para niños pequeños que no tenían servicios y demás, y 7 días después nadie del hotel había respondido. Eso no puede ser. Afortunadamente aquí no estamos en esa, estamos un poquito mejor, pero ese tipo de cosas, ya puedes decir tú que tienes el mejor hotel y puedes tener la mejor página web del mundo, que a la gente le interesa lo que dicen los clientes que se han quedado, no lo que dices tú, que eres el dueño del hotel, ¿vale? Y contra eso no se puede luchar. Lo que se puede hacer es gestionar bien